Sí, bueno, buenas tardes. Hoy es 11 de mayo y empezamos sobre control de la contaminación, primera clase sobre la unidad 4. Valeria, ¿qué tal? Pues decías que, bueno, que vos ahora no tenés preguntas de la unidad 4, pero te pregunto si tenés algún pendiente que quieras consultar sobre unidades anteriores, sobre el parcial, sobre la corrección del trabajo práctico 1, lo que quieras, hacelo ahora. No, profe, usted me hizo la devolución y lo aprobé y ahí tomé en cuenta todo lo que me marcó, así que para reverlo. Y Bien. después fue la complicación en la autoevaluación 3 que, no que yo sabía que estaba equivocada en 3 preguntas, pero no sabía en cuáles, y claro, eran los cuadros y otra que había desarrollado mal yo. Pero Claro, no, vos no. preguntaste porque aparte detectaste un error y me avisaste y eso yo lo arreglé y sirvió para que esa pregunta la eliminara de la lista. No la pude sacar de la práctica, pero después no la dejé disponible para nada. Que vos habías detectado el, eh, El el, pH. el pH como parámetro físico, que estaba puesto como físico, pero parece que habías estado leyendo y lo viste en 2 veces como químico. Entonces, bueno, ahí dudaste, qué sé yo. Bueno, el tema es que la bibliografía, bueno, como les expliqué en la por formal, creo, en el foro, sí, en realidad muchísimas bibliografías lo tienen como parámetro químico solamente, otros como parámetro físico solamente, y otras que no disciernen mucho, que justamente separan nada más que parámetros de calidad de agua, estoy hablando, parámetros biológicos y parámetros físico, dicen biológicos y físico-químicos, entonces ponen el pH ahí. Pero en realidad tiene características, yo prefiero siempre ponerlo como parámetro físico. Bien, profe, sí, yo dudé y lo puse como químico y después digo, bueno, voy a poner físico-químico y una mejor consulto. Sí. No, es que no tenías la opción de físico nada más, pero después yo me fijé que eso ya no va a pasar más, o sea, no necesito hacer estas aclaraciones, perder tiempo en estas aclaraciones, sino que simplemente voy a tomar un criterio, lo voy a mantener en todo el texto, en toda la materia. De última haré una explicación de un cuadrito, qué sé yo, pero para que no haya problemas. Pero en serio que incluso para nosotros los profes, si no somos especialistas en química, eh, el tema del pH lo ves en bibliografía seria, en uno como químico, en otro como físico, y sus fundamentos, porque está en esa lista o en la otra. Pero esas Bien. confusiones no se las voy a llevar a ustedes otra vez. Así que, bueno, Claro. valió tu aclaración, así que yo ahí no me puse a leer y dije, claro, ¿cómo no van a tener problemas? Bueno, profe, ¿y ahora va a dar un pantallazo de la unidad y va a hablar sobre el trabajo práctico o Sí, no? sí, Bien. voy a hablar primero del trabajo práctico, que es muy sencillo, y no, y ya les hago una advertencia. Está el trabajo práctico, pero como el trabajo práctico eh, está muy sencillo, está como, para empezar, centré el 30, pero yo voy a poner 2 actividades más para cerrar el tema que dice el plan de trabajo, que es la evaluación para esta unidad. Porque nosotros pusimos que, bueno, que iba a ser un trabajo de investigación de ustedes y exposición sobre dispositivos de control. En vista de cómo viene la cursada, decidimos que no íbamos a hacer eso, entonces salió este trabajo práctico que es muy sencillo, que ahora se los voy a leer, pero yo no ninguna de las dos vamos a resignar esta parte en que ustedes tienen que investigar y mostrar ciertas cuestiones sobre los dispositivos de control de contaminación del aire, que hay toda una unidad con instrumental, no hay muchas fotos, hay muchos videos, entonces la única manera en que enfaticen en aprender esas cosas es haciendo 2 trabajitos más, que van a ser cortos, pero no es lo mismo tener un trabajo práctico que tiene de desarrollo 3 hojas
bueno, tener uno de una carilla, otro de media, otro de media. Y van a estar todos dentro del plazo de hasta el 30. Eso sépanlo, así que los que quieran ir arrancando con el primero, que ahora se los voy a compartir, lo vamos, o sea, les sugiero que empiecen. Bueno, profe. No, primero voy a presentar algo que voy a subir, pero lo quiero presentar ahora. Que es unas recomendaciones para estudiar dispositivos de control. Y después una pregunta que va a ir en un práctico, también sobre el mismo tema. Mi máquina muere, bonita. ¿Vieron las tablas de doble entrada que yo siempre doy en las autoevaluaciones y en los parciales? Bueno, ese modelo de tabla de doble entrada es una buena manera de organizar información cuando tienen que tener claros clasificaciones extensas. Entonces, ese modelo es el que yo les he sugerido para estudiar los dispositivos. Cuando ustedes estén en la unidad, en las unidades, o sea, en el material obligatorio de la unidad, y empiecen a ver la parte de descripción de los dispositivos de control, cuando empiecen a ver los principios que rigen cada uno, porque hay como 3 grandes grupos y nada más, pero después cuando empezás a ver en qué se basa cada uno, bueno, se va agrandando y se va haciendo largo. Entonces, yo les digo que desde que empiecen con el material, cuando empiecen a leer, ya cuando lean que dice métodos de control, dispositivos de depuración, sistemas de regulación de emisiones, todo lo que remita a un aparato que depura una corriente de aire, cualquiera que sea, siempre va a estar dentro de un sistema de clasificación. Entonces, cada vez que empiecen a leer que haya algo de eso, ya sáquense la notita y vayan como haciendo la listita de lo que van viendo. Incluso a veces, en algunos casos, puede pasar que se aclara para qué tipo de contaminantes. Bueno, como todo eso lo tienen que saber y es mucho, yo les he recomendado. Este cuadrito. Pero no sé por qué no se está viendo. Voy a volver a intentar, porque no sé por qué no está presentando. Una ventana. Bueno, ahí se ve. Ahí se ve. Sí. Igual esto yo lo voy a subir, pero bueno, lo quiero conversar ahora, que es cuando aparezca todo lo que puede ser dispositivos de control, ya empiecen a tomar notas del principio, cuando hablan nombres de dispositivos, principios de funcionamiento de dispositivos, cuando haya relacionados con cierta clase de contaminantes y sobre todo con ciertas corrientes de contaminantes. Cuando hablamos de corrientes contaminantes, hablamos de flujos de aire con contaminantes específicos a la actividad productiva que los genere. Entonces, acá lo que les he puesto es: entrenen su mente para detectar patrones y armar clasificaciones. Para estudiar dispositivos, tecnologías, principios de la depuración y control de contaminantes en corrientes de aire,
se sugiere armar cuadros sinópticos o tablas de doble entrada, que es el ejemplo que pongo abajo, que contenga y que les permita relacionar el nombre del dispositivo, o los pueden agrupar por algún criterio, pero en realidad está bueno que todos los que se nombran en la asignatura los enlisten. Y después van a ver que sí, está bien, hay un sistema de clasificación, pero después ustedes mismos ya van a ver que según el principio se agrupan en cierta clase. Entonces, bueno, para cada uno de ellos, por ejemplo, una torre empacada, una torre lavadora, una flama, una antorcha, un incinerador catalítico, un absorbedor de carbón, a ver, ¿qué más puede ser? Un lavador de Venturi, bueno, estoy nombrando así al azar. Cada uno de ellos tiene un principio de funcionamiento que puede ser, en principio puede ser la fuerza de la gravedad, la atracción electrostática, o sea, estoy hablando de físicos. Puede ser atracciones electroquímicas, ya físico-químicas. Puedo hablar de disoluciones, o sea, algo que se disuelve en un líquido, un sólido que se disuelve en un líquido, o un gas que se disuelve en un líquido. Bueno, todos esos son los principios de funcionamiento y cada uno tiene el suyo. También según el estado de los contaminantes. Si el contaminante está en el aire y el contaminante está en estado gaseoso, o sea que es parte de la mezcla de aire, bueno, van a corresponder ciertos dispositivos y no otros. O si es una partícula sólida, o sea, si es partícula sólido y está en una corriente de aire, bueno, según el tamaño de la partícula van a corresponder cierta clase de depuradores y también del material, por supuesto. Y si la partícula es un poco más grande, tal vez se pueda utilizar un método que utilice gravedad. Por ejemplo, los ciclones que depuran sólidos, giran, es como un lavarropas, entonces la fuerza centrífuga lo va desparramando al sólido hacia el costado, y en el costado ustedes saben, bueno, que la fuerza centrífuga pierde fuerza hacia los bordes, es muy fuerte en el centro, pierde los bordes, entonces a medida que se va alejando del centro la partícula, la gravedad puede más que la fuerza centrípeta, entonces cae y es recogida. Bueno, digo, para cada uno hay un sistema, por eso les digo que hagan la lista y que se hagan un cuadrito más o menos así. Yo no les puse nada porque quiero que ustedes lo hagan. Entonces ponen, en la primera columna pueden ser el tipo de dispositivo de esa gran lista que han ido haciendo, después cuando ya se pueden estudiar se fijan, incineradores, termales, catalíticos, lo que sea, toda esa lista que va a ser bastante larga, y después las características, y van haciendo una crucecita de los que cumple cada cosa, o para qué tipo de contaminantes es, o para qué estado, lo que sea, eso lo arman ustedes y ahí se van armando su mapa personal, no el que dio, los que dieron las profes en el texto. El del texto les sirve, pero pasa que leyendo, se van a quedar ahí. Pero si ustedes se arman este cuadrito que yo les estoy mostrando, muy otro va a ser su nivel de conocimiento y de comprensión. Bueno, esto nada más con este temita de recomendación. Y después, les voy a plantear, les dejo una pregunta o una situación. No es difícil, es lo que venimos haciendo desde la unidad 1 y este es el momento en mostrar la evolución. Ya en el trabajo práctico de la unidad 1, que los hemos aprobado a todos, hay poca gente a quien se le pidió que lo haga de nuevo. Y era necesario, pero bueno, el trabajo práctico uno se esperaba un nivel de detalle y de concreción de respuesta y de que evidenciaran que estaban
visualizando cada situación, o sea que de que arrancamos esperaba que ustedes hubieran comprendido perfectamente el contenido. Bueno, ese modo que planteamos en el trabajo práctico número 1 se mantiene, y se mantiene hasta el final. Y ahora con aire, que no sé también por qué nos abre de una vez. Se les va a presentar como una actividad, la van a tener que hacer, pero mientras yo ya les voy adelantando. ¿Qué? Lean todo el contenido de la materia, vean todas las actividades, los videos que están como obligatorios, si tienen tiempo y ganas, inspiración, pueden ver de lo otro, y después que hayan visto y comprendido toda esa parte, se espera, y es como el nivel de comprensión, o sea, lo esperado como resultado, es que ustedes puedan identificar en donde residen, por ejemplo, en la localidad donde residen, en alguna zona, que por cuya actividad productiva o natural podría ser, sería un lugar que ustedes dijeran, bueno, para hacer un inventario de fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos, este lugar sería. Qué sé yo, estamos en San Luis, y bueno, Parque Industrial Norte, no, mejor el sur. O no es ninguno de los parques industriales, sino porque pusieron el ojo en el metano de las lagunas de oxidación. ¿Sí? O de alguna zona de San Luis, si alguien vive en alguna zona donde hay bañados, que los hay. El tema es el criterio, primero tienen que tener la comprensión de lo que son fuentes, la clasificación de lo que son fuentes, la integración de contenidos, y deberían poder ser muy precisos en responder esto. Deben estar en condiciones de identificar en qué zona geográfica y productiva es atinado y necesario hacer un inventario de fuentes de emisión y listado de contaminantes. ¿Profe? Sí. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Y, por ejemplo, si vamos desarrollando el práctico y se lo enviamos, ¿eso podría ser? Sí. Como para ir afinando eso que usted ve que nos cuesta. Sí, claro que sí. Esto, por ejemplo, yo todavía no les doy las consignas porque, bueno, siempre les tengo que poner límite por 2 motivos. Porque también entrenan escritura y también por los tiempos reales que uno tiene para corregir. Pero sobre todo es por ese entrenamiento de escritura que no es solamente lo que se ve garabateado o tipeado, sino que está revelando también un proceso intelectual de ustedes. Eso que dicen, yo lo sé, pero no lo sé escribir, bueno, no es aceptable. Se va puliendo. Entonces, esto, yo les voy a poner un límite de palabras. Si lo quieren hacer escrito y me lo van mandando, incluso lo podemos revisar en público acá también, o podemos hacer un foro para este tipo de cosas. Pueden. Yo acá lo puse como un desafío, pero después decidí que iba a ser una actividad. Entonces, identificar las fuentes, o sea, ¿dónde dirían? Bueno, acá yo haría un inventario de fuentes por tales y tales cosas. Tales y tales cosas es porque ustedes han entendido que en ese lugar se congregan varias fuentes de emisión de varios contaminantes, o de uno solo, no sé, pero cuando dije fuentes, es porque es no de uno. Y por situaciones de riesgo ambiental, por riesgo de contaminación, les parece que en ese lugar hay que inventariar las fuentes y
también se relaciona con que es el lugar porque hay emisiones y porque el tipo de actividad que ocurre ahí está liberando contaminantes que yo también pretendo que nombren de 4 a 6 contaminantes específicos. O sea, ¿gases contaminantes? No, no es específico. Quiero que digan un par de gases, o sea, el nombre de eso que está saliendo. Y por eso sí, van a tener que investigar o conversar por ahí. O sea, los trabajos en grupo sirven, tienen que servir para discutirse y para que el que sabe un poquito o que sabe de una cosa lo tire al medio y el otro que no sabe lo digiera, lo enriquezca o lo vuelto o lo rebata y sirve para pensar, trabajar a dos también. Entonces, ¿cómo va a ser escrito? Ahí tienen que nombrar en qué lugar, o sea, dónde está la zona, no sé, a 2 kilómetros, zona de interfase o zona perirural, periurbana de la localidad de tal, a 3 metros al suroeste del centro, de la plaza central. Tienen que dar una ubicación. El que lee tiene que saber que están hablando de tal localidad y que desde un punto que la plaza principal siempre es una buena cosa, tirar, qué sé yo, unos kilómetros y un punto cardinal, aclarar si es zona urbana, si es zona rural, si es zona de interfase, si justamente estás en un lugar que hay impacto industrial y vos crees que es ahí, o puede ser, en algunos casos, bueno, cuando hay en los alrededores de las ciudades, cuando hay hornos de ladrilleros, generalmente se van agrupando en un sector, no es que están en cualquiera. Y ese que no estén en cualquier sector tiene que ver porque están en lugares donde pueden meterse a operar sin tantas restricciones legales y sobre todo porque están los recursos para mantener los hornos andando, que es la tierra fina, o sea, la arcilla de determinada característica para hacer el adoquín, el bodoque, y la leña. Entonces vas a tener emisiones. En realidad están prohibidos en todos lados, pero puede pasar que alguien tenga un ejemplo así. Bueno, nos tiene que ubicar. ¿Y por qué hacer el inventario ahí y qué contaminantes se emiten? Generalmente tratan de no elegir cosas que vaya a ser un solo grupo de contaminantes, o sea, que sea una sola la actividad. Bueno, y si es una sola, no importa, pero lo presentan súper claro. Eso se les va a pedir y después una tercerita, pero así, mucho de pensar y de expresar en corto y concreto y aplicado. Bueno, ahora voy a hablarles del práctico. Es muy, muy, muy sencillo. Van a tener, por supuesto, que leer todo el material, entender. Es inevitable. Bueno, la actividad 1, que ya les digo, esto es, la actividad esta que está presentada en la unidad 4 es una parte. Vienen dos más. Y siempre dentro del mismo plazo, que es el 30. Cuanto antes lo terminen, mejor, porque antes del 30 ya va a estar abierta la otra unidad y después se termina el 16, ya cerramos todo. Sí, profe, pasó muy rápido. Sí, pasó muy rápido. Bueno, como siempre, bueno, en este caso es un trabajo individual, es obligatorio y con calificación. La calificación numérica es igual o mayor que 7 y se considerará para esta cuestión lo que venimos desde todas las materias que cursan con nosotros. Respuestas correctas, la presentación que sea formal, apliquen las normas, ya es, o sea, volvemos a las partes escritas porque, y aparte es otra cosa, ustedes andan muy bien en los multiple choice, y es muy extraño que todos estén
arriba del 80% de los puntajes en las pruebas de multiple choice y están tan flojos en la elaboración personal. Entonces, en la elaboración personal, en la parte de presentaciones, todo eso, bueno, entonces lo que queda va a ser todo muy escrito. Igual sí, esta unidad y la otra tienen una autoevaluación, pero así cerrada. Pero van a tener que escribir, van a tener que elaborar. Mantengan las reglas que ya están enseñadas y aprendidas. Es re frustrante tener que estar marcando, te olvidaste quién presenta, cómo se llama. Ya casi como que es eso y cuestiones formales del aspecto, de que dejen la consigna arriba hasta la fecha de cierre, todo eso, ya como que es, si fuéramos fríos, simplemente miramos arriba, está eso y lo devolvemos rehacer sin indicaciones, como diciendo, bueno, analiza vos, ¿qué pasó? Objetivos, entrenar búsqueda y selección de información de técnicas y que esas búsquedas sean relevantes y pertinentes, relacionar conocimientos aprendidos dados en la unidad y seguir ajustando las partes de comunicación escrita. Las consignas que es, o sea, ustedes como siempre tienen que presentar con el título, trabajo, práctico, unidad, lo que sea que se llame, nombre, apellido y fecha, desarrollo de la actividad o respuestas, lo que sea, o sin nada y empezar. O sea, 1, elabore un concepto integrador de contaminación atmosférica y abajo el desarrollo. Las actividades están planteadas, investiga y responde. Elabora un concepto integrador de contaminación atmosférica. O sea, una explicación integral de lo que es la contaminación atmosférica. Ahí no se pasen de 100 palabras de ninguna manera porque les resobra. Pero en el caso de que no tenga mucho poder de síntesis, porque estoy segura que pueden ir a buscar definiciones en varios lugares y que ninguna sola tiene todo lo que tiene que tener. Entonces, en el punto 1, no más de 100. Como máximo. Indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. Entonces, la contaminación atmosférica resulta del aumento en la concentración de sus componentes. ¿Eso es verdadero o eso es falso? B. La contaminación atmosférica resulta por la introducción de sustancias extrañas. ¿Eso es cierto o eso es falso? Ponen verdadero o falso. No está puesto en la consigna, o sea que nosotros solamente vamos a evaluar si el verdadero o falso es correcto. Si pueden explicar en qué es verdadero y en qué es falso, mucho mejor. Es más, si hasta ahora cuando termine esta grabación, si nadie hizo la actividad, capaz que se pueda modificar eso. ¿Cuáles son los contaminantes atmosféricos más comunes? ¿Y cuáles son los más abundantes? Esto acá es en la lista. Clasifique según su tamaño e importancia partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera. Eso está en el texto. Diferencie la diferencia de conceptos de emisión e inmisión. Son cosas distintas, remiten a partes diferentes del proceso de contaminación del aire. Después de ver el video de lavado de gases, conteste. ¿Cuáles son los gases, partículas que eliminan los lavadores de gases? Explique la importancia de estos sistemas. Acá ya tenemos el video de lavado de gases que te muestra unos dispositivos muy específicos como para hacer esa práctica que les comentaba del cuadrito. 7. ¿Qué relación existe entre la contaminación del aire y el cambio climático? Explique. No tiene más consigna que explique. Se supone que ustedes ya están cada vez más enfocados en lo técnico y no se van a ir por las ramas y van a dar respuestas claras, concretas y enfocadas para la asignatura y para la materia. Si es necesario,
Hago una investigación en la web. La respuesta debe ser 1 o 2 párrafos de al menos, de no más de 100 palabras. Del menos, bueno, sí, los 2 párrafos en total deben ser 100 palabras. Esa es la actividad. Como de Valeria, es sencillita. Pero bueno, va a llevar su tiempo hacer eso, por supuesto. ¿Profe? ¿Sí? Yo me tengo que desconectar. Le pido disculpas. No hay ningún problema, Valeria. Yo Bueno, sigo un poco más y después subo la clase para quien quiera ver. listo, Bueno, profe. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos en la próxima clase o estamos en contacto por mail. Chau, chau. Chao. Vamos a ver una presentación de la unidad. La unidad 4 se refiere al control de la contaminación atmosférica. Es clave, súper clave. Está relacionada con cuestiones actuales, o sea, estamos hablando de cosas muy actuales o efectos nocivos actuales y futuros, cuyos aspectos negativos realmente provienen de no haber previsto y evitado la contaminación del aire. Estoy hablando a nivel mega, macro, planetario, en que hablamos de que no se controló la contaminación del aire, de la atmósfera. Estoy hablando de un aire interior, pero bueno, en algún momento lo que está adentro de una fábrica sale, pero me refiero a esta cuestión de que no se controlaron las emisiones de gases contaminantes que, si bien algunos son parecidos a lo que había en la atmósfera natural, otros nunca estuvieron ahí, pero en definitiva lo que han hecho al aumentar la concentración en las capas de la atmósfera, que bueno, que la primera unidad, cuando hablamos en la 4.1, ya empezamos a hablar de ese perfil atmosférico y la composición, bueno, no hemos detallado mucho la composición, pero cada capa de ese perfil de la atmósfera tiene una composición natural que ahora está alterada. Y al estar alterada por haber mayor concentración de elementos que siempre estuvieron, pero ahora hay más, o al haber elementos nuevos que nunca estuvieron o apenas estuvieron como traza en la atmósfera, como por ejemplo el cloro, lo que han provocado es un desequilibrio en el balance de la energía que entra desde el Sol atraviesa la atmósfera, toca la superficie terrestre, bueno, también un calor que queda absorbido en los océanos, en la Tierra, y esa parte que no es absorbida escapa, rebota y escapa, rebota una, la otra es emitida hacia el exterior atmosférico. Bueno, ese desequilibrio de energías, medidos en energía térmica en realidad, ha provocado, esa es la definición de el cambio climático ahora. Al no controlarse las emisiones, aumentó la concentración de gases de efecto invernadero, que lo que hace esto, lo que llamamos efecto invernadero, es esta capa de gases, un desequilibrio comparado con los tiempos anteriores. Entonces el calor, en vez del que tiene que salir, el que siempre salió, la porción que siempre salió, ahora no sale el 100%, sino que un porcentaje queda capturado dentro de la atmósfera y la superficie terrestre. Eso provoca, o sea, que no escape todo el calor, a un aumento general de la temperatura. Por eso hablamos de calentamiento global. Y ese aumento de la temperatura planetaria, o sea, de todos los medios del planeta, lo que hace
es modificar todas las relaciones y a veces los valores de los componentes del clima. Por eso hablamos de cambio climático. Yo creo que en recursos naturales está planteado el tema. Pero bueno, acá es cuando hablamos específicamente de esto porque estamos hablando de la criatura que lo provoca, o sea, los contaminantes del aire y sus fuentes de emisión. Entonces, bueno, lo que hemos presentado en esta unidad, arrancamos como siempre, bueno, con una introducción para situarlos. Hablamos de la composición de la atmósfera, y sigue sin verse lo que les quiero mostrar. Bueno, pero es lo que van a encontrar. Tienen, o sea, son 4 documentos de lectura obligatoria y hay algunos de opcionales, que de los opcionales les recomiendo, pero muchísimo, que abran y vean el curso de autoinstrucción en control de contaminación del aire. Es súper. Ahí también van a tener unos cuantos dispositivos de control y de depuración. Bueno, presentamos la señora atmósfera con sus capas y alguna caracterización de cada una de las capas. Hablamos de la capa baja, de la troposfera, o sea, la que es más móvil, la que tiene, la que capta primero los contaminantes, y generalmente es la capa en donde también esos contaminantes, cuando salen, por ejemplo, el metano, cuando sale de su fuente, tal cual metano y tal cual metano, lo encontramos en la atmósfera, ese es un contaminante primario. Ahora, cuando algún compuesto de azufre, algún compuesto que tenga azufre en alguna de sus formas, sale desde una chimenea y en la atmósfera, por incidencia de la luz solar o por interacción con otros elementos o moléculas, esa formación de azufre, esa molécula que puede ser no solamente dióxido de azufre, puede ser algún compuesto que tenga azufre, cuando se quiebran los enlaces y esa molécula se desnaturaliza, se separa y el azufre queda en la atmósfera en forma de ácido sulfúrico o de sulfuroso, ya ese es un contaminante secundario. Es una transformación desde la fuente a lo que encontramos arriba. Bueno, entonces por eso explicamos un poco esto de la movilidad, siempre nos importa la parte de la troposfera porque es donde ocurre todo lo que nos está afectando. Y después, sin pausa, simplemente empezamos a hablar de los contaminantes del aire, los parámetros de calidad, ahí damos unas cuantas explicaciones, todo lo que dicen los textos, aunque ustedes ven que son párrafos, sí, todo es importante, ustedes tienen que leer y entender qué tiene que cada parte y relacionar todo con todo. Incluso, bueno, también les damos un marco legal, nombramos una ley nacional de preservación del aire, pero bueno, también la regulación de control de contaminación del aire viene por normas también que tienen que ver con residuos peligrosos. Y ahora vienen con normas que tienen que ver con regulación de actividades que favorecen o que no ayudan a mitigar ni a frenar los efectos del cambio climático. Siempre hay regulaciones de leyes cuando hablamos de dispositivos de control. Siempre va a estar en función de una ley, porque el dispositivo de control lo que hace, o lo que se pretende que haga cualquiera de los que encuentren ahí, es a una corriente de aire contaminado proveniente de una actividad industrial, generalmente, es bajarle la concentración de contaminantes o transformar cierta clase de contaminantes en unas modalidades más inocuas o sacarle los contaminantes que en realidad pueden ser materia prima o insumos de utilidad para otro proceso, una corriente de aire, para que el aire, ese tratado, depurado, antes de ser emitido, en caso que corresponda, la concentración de contaminantes esté por debajo de los límites
que establece la norma que se use como referencia. Entonces, cuando cualquier empresa gasta en un aparato, es porque necesita que sus corrientes de aire contaminado se ajusten y estén con valores por debajo de los límites que establece la norma. Bueno, eso lo manejamos siempre cuando hablamos de contaminación. Les nombramos un montón de ejemplos, un montón de clasificaciones, un montón de fuentes y actividades de emisión, clasificaciones de fuentes. Tienen todo el material acá para responder esta actividad 1.1 que está recién subida. Y incluso clasificaciones de tamaños y todo eso está ahí. Después, en la otra, el otro texto que ven habla ya sobre la gestión de contaminación, ya cuando ya más actuando. Entonces, bueno, aclaramos algunos detalles de definiciones. O sea, cuando la norma habla de control o cuando habla de valores guías, no es lo mismo. Después, bueno, algunas cuestiones descriptivas, funcionales. Bueno, nos tienen que conocer cómo se mueve o cómo es la dinámica de eso que pretenden controlar. Y justo acá les estoy mostrando una chimenea, que en realidad una chimenea no es un depurador de una corriente de aire, simplemente es un facilitador de la dispersión muy antiguo, que cuando decíamos, bueno, el humo de lo que sea que estemos quemando, no queremos que esté acá en nuestras casas, en el pueblo, en las narices de la gente, porque ya sabemos que les hace mal, porque tosen, qué sé yo. Estoy hablando hasta de la edad media de esto, de menea. Entonces, si hacemos ese tubo para arriba con ciertas formas de construcción, el aire caliente va a subir y el escape va a ser arriba, y donde hay más viento, acuérdense lo que vimos, lo que saben ya de los perfiles de viento, entonces esos contaminantes o esa cosa oscura que está saliendo arriba, ahí nomás la brisa la va a dispersar rápido. Bueno, eso han hecho durante siglos. El tema es que nos parece que todo lo que sube baja en algún momento, y hemos llegado a la conclusión que encima, si baja es malo y si no baja también, en este caso de contaminantes. O sea, la chimenea solo dispersa, sirve como para regular a dónde va a empezar, o es probable que un contaminante empiece su proceso de emisión. Bueno, y ahí empezamos, que eso les va a llevar muchísimo tiempo. Ahí está la tablita que yo les dije que apliquen, que empiecen a aplicar, donde hay clasificaciones de un montón de dispositivos y técnicas de control de contaminantes gaseosos, un montón de explicaciones. Así que esa parte van a tener tiempo, atención para leer, disposición para escribir y armarse sus clasificaciones para que se acuerden todo esto, porque tanto en el parcial como en el examen final, todos los dispositivos que pusimos acá son importantes, los principios también, y cualquiera que les preguntemos en el examen, bueno, ponerle que no sepan uno, le vamos a preguntar uno parecido, pero siempre vamos a estar en este tipo de cosas porque tienen que identificar el tipo de aparatos para cuando empiecen a trabajar en los establecimientos. Acá les hicimos un resumen, porque es un resumen y es como siempre por ahí con los PowerPoint o el cambio de la visual o el cambio del modo de decir las cosas sirve para fijarlas. Entonces, pues yo, pero estoy diciendo lo mismo. Bueno, sí, puede ser, pero en realidad estoy presentando lo mismo de formas distintas. Entonces estoy guiando tu mente a que lo analices desde otro lado, que lo registres desde otro lado. Este resumencito, bueno, tiene gráfico, ustedes lo van leyendo y van a ir trayendo su mente todo lo que vienen a estudiar. Y después también les puede servir para organizarse cuando vean los videos. Acá también está explicado lo de contaminantes primarios y secundarios, que es lo que tienen que recontra saber.
Y después la unidad 4.4 también es de PPS. Y ya seguimos con las técnicas de depuración. Hay varias, van a ver que coincide bastante con los textos, así que esto también les sirve para hacerse su cuadrito de la actividad 4.1, que todavía no subimos. Bueno, dejo de presentar. Y voy a grabar esto y queda disponible.